Con la ayuda de Dios voy a continuar con el tema de las razones de Dios que empecé hace un mes. El día 5 de enero fue... Me quedé a la mitad y como esta vez ha habido menos tiempo de por medio, estoy sustituyendo a otro hermano que no podía estar esta mañana, pues me dije, ¿por qué no aprovechar para concluir el tema, que es importante? Así que iremos con el mismo asunto. El que no haya escuchado la primera parte puede hacerlo a través de la página de YouTube, que está colgado todas las predicaciones, y si no, pues que me lo pida y yo le doy el enlace para que lo pueda bajar. Leímos la otra vez el capítulo 4 del libro de Proverbios y esta vez, por amor a la Iglesia, por amor al tiempo y por amor a la palabra, pues lo vamos a volver a leer otra vez. Así que es importante no dejar de repetir una y otra vez lo que nos viene haciendo bien durante tantos años, desde que el Señor nos llevó a Él por medio de su palabra. No dejar de leerla, meditarla, examinarla, escudriñarla y ponerla en práctica. Así que es un buen consejo el que volvamos a repetir una y otra vez aquellas cosas que bien nos hacen. Capítulo 4 del libro de Proverbios dice así: Oí, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento, porque os doy buena enseñanza. No abandonéis mi instrucción. También yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, y él me enseñaba y me decía, y ahora nos dice lo que le decía a él su padre David. Retenga tu corazón mis palabras, guardas mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará por ti. Ámala y ella te protegerá. Lo principal es, ¿qué? La sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te entregará. No es poca cosa. Oye, hijo mío, recibe mis palabras y muchos serán los años de tu vida. Por el camino de la sabiduría te he conducido, por sendas de rectitud te he guiado. Cuando andes, tus pasos no serán obstruidos, y si corres no tropezarás. Aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. No entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él. Apártate de él y pasa adelante, porque ellos, los malvados, no duermen a menos que hagan el mal y pierden el sueño si no han hecho caer a algunos. Porque comen pan de maldad y beben vino de violencia, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. No obstante, el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Aparta de ti la boca perversa y aleja de ti los labios falsos. Miren tus ojos hacia adelante y fíjese tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Qué buena palabra, ¿eh? Qué buenos consejos para estos tiempos. No digo los que vivía en aquel momento Salomón solamente.
también para los tiempos actuales. Hemos llegado a un clima en el que solo respiramos maldad por todas partes, en todos los estamentos de la sociedad. Y hoy más que nunca necesitamos acudir a la palabra de Dios para que ella refresque nuestra memoria, nuestro corazón y nos ayude a caminar en medio de una sociedad que avanza hacia su autodestrucción. Pero nosotros estamos ahí y estamos en ella. Estamos en medio de ella, no estamos aislados. El asunto vital es saber cómo andar en medio de esta sociedad. Yo había dado 3 razones en principio, 3 razones de parte de Dios, mucho más importante, mucho más interesante, mucho más vitales que la que podría dar David a su hijo Salomón. Porque su hijo y su padre aprendieron de la experiencia, pero Dios, que es eterno y sabio, infinitamente y omnisciente en gran manera, no necesita aprender para darnos a conocer por medio de su palabra cuál es su perfecta voluntad, agradable y buena para sus hijos, según reporta el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12. Los consejos de Salomón a su hijo fueron estos: retener, en primer lugar. ¿Retener qué? Retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, aférrate a la instrucción, no la sueltes. ¿Cuán importante es esto, retener? Hay muchas cosas que se nos escapan rápidamente. Ves en las noticias, en los telediarios, en los periódicos, de personas que le tocaron la lotería hace un año, fueron millonarios y en 1 año y medio, 2 años están arruinados. ¿Por qué? No supieron retener el capital que ganaron. Otros que tienen buenos trabajos lo echan a perder porque su conducta les delata y no son dignos y la empresa les despide. No supieron retener. Hay muchas cosas que solemos perder a lo largo del camino por no saber retenerla. Una de ellas, para nosotros como cristianos, es la palabra de Dios. Sí, como decía el otro día, la tenemos en casa, la guardamos en una librería. Y si es de un tomo con cantos dorados, mucho mejor. Podemos presumir delante de otros que nos visitan. Pero eso no nos vale absolutamente de nada. Retener la palabra no es ponerla en la estantería o guardarla en una caja fuerte. Es llevarla en el corazón. Es vivirla, es practicarla. Es lo que suele hacer cualquier profesional de cualquier ramo, practicar aquello que aprendió y mejorarlo, llevándolo a la práctica. La segunda cosa era comprar. Adquiere sabiduría, compra sabiduría, adquiere inteligencia, invierte en ella. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que nos estorban para nuestras inversiones. La gente puede comprar mucho, mucho, mucho y de todo, pero no puede comprar tiempo. No puede comprar tiempo. El tiempo que pasa no se vuelve a recuperar, ya se ha pasado. Tú podrás decir que tienes más días, no sabes cuántos. Que puedes tener vida por delante, no sabemos cuánto. Pero lo que se perdió porque ha pasado ya no se recupera. Y cuánto lamentamos muchas veces no haber usado el tiempo que tuvimos para hacer las cosas que debimos. Retén, adquiere sabiduría, compra sabiduría. No la vendas, diría en otra parte Salomón. No la vendas, no la cambies por algo que no tiene ningún sentido, que es pérdida, que es pasajero, que es fútil, que ocupa una parte importante de tu vida, pero que no merece la pena gastarla en eso. Diciendo también que esa sabiduría que adquirimos son vacunas que nos protegen. La tercera cosa fue perseverar. No la abandones. Ella velará sobre ti. La sabiduría, la inteligencia, la palabra, vela sobre ti, te cuida, te protege,
está sobrevolando tu vida permanentemente. Es un asidero donde te puedes agarrar cuando las cosas empeoran. Ama la palabra. Hermanos, si solamente somos oidores de la palabra y nos tragamos un sermón todas las semanas desde este lugar, no nos sirve absolutamente para nada si no somos amadores de ella, hacedores de ella. No nos vale en absoluto decir que somos hijos de la Biblia. O como hace no tantos años decían de los evangélicos porque iban a los cultos con su Biblia bajo el brazo y les llamaban, estos son los hombres de la Biblia. Eso no nos sirve absolutamente de nada. Se requiere de nosotros amor por la palabra y eso supone gastar tiempo, invertir tiempo, hacerlo con deseo, con anhelo, con ansia. No como un cursillo, que pasan 3 días y se ha concluido. Vamos a un retiro y parece que allí es el fin del mundo. Y durante 2 o 3 días no hacemos otra cosa. Y después llegamos aquí y nos relajamos deseando encender la televisión o cualquier otra cosa que va a ir ocupando poco a poco el espacio que vayamos dejando vacío en nuestro corazón acerca de la palabra de Dios. Mirad, finalizaba yo en aquella ocasión. Si David pudo dar estos sabios consejos, instrucciones a su hijo Salomón, combinándolo a que diera oído a sus razones, a las razones de David, ¿cuánto no más debemos hacerlo nosotros con respecto a las razones de Dios? Mucho más. Porque Dios, por su palabra y bajo la guía del Espíritu Santo, nos manda, no nos deja alternativa. Nos manda no adaptarnos a este mundo, no tomar la forma de este mundo, sino dejarnos transformar por él. ¿Mediante qué? ¿Cursillos también? ¿Cursillos de buena conducta para los evangélicos? No. Nos manda a no adaptarnos a este mundo mediante la renovación de nuestra mente, que es mucho más trabajo, representa mucho más trabajo, es un costo mayor, pero también representa un mejor beneficio. Y esa es la única manera, dice el apóstol San Pablo, esa es la única manera de poder verificar la buena voluntad de Dios. Es la única manera de poder verificar en la vida lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Es la única forma. No es saber más que los demás, sino saber mejor lo que tenemos que hacer porque tenemos nuestro fundamento en la propia palabra de Dios y no en la de los hombres. De nada vale un sermón que lo da un hombre mortal que ha de pasar de esta vida que aquel que te da continuamente el Espíritu Santo por medio de la palabra escrita. Atiende el consejo, pues, porque las razones de Dios son fundamentales. Estas 3 razones y estos consejos en forma de ordenanza y los 3 que siguen a continuación, si son llevados a la práctica habitual, nos van a preservar de caer en aquellas situaciones difíciles que van a desequilibrar nuestra fe, que pueden y lo hacen, que no es una teoría, que debilitan nuestra fe y nos hacen caer en el pantano del desaliento y nos obliga a desandar el camino errado a base de dolor, a base de llanto. ¿Cuánto no hemos sufrido en la vida por haber dado de lado la palabra de Dios, por dejar de lado la voluntad de Dios? ¿Cuánto no hemos llorado? ¿Cuánto no nos hemos lamentado de haber hecho eso? Y es poco a poco, es sutil, no nos damos cuenta. Hoy 1 minuto, mañana 10, pasado 15,
y así poco a poco hasta ir alejándonos, como el hijo se alejaba de la casa de su padre, poco a poco. Camino errado. Nuestra vida a veces está plagada de llantos por nuestra culpa, de quebrantos por nuestra culpa, no por la sociedad, por nosotros mismos, que deberíamos salir al campo de batalla, porque sabiendo que el mundo es un campo de batalla, preparados con la armadura de Dios. No, vamos como nos da la gana, pensando que nos tenemos que comer el mundo así de esa forma, pero no es verdad. Caemos y en lugar de verificar la buena voluntad de Dios, acabamos verificando cuál es nuestra voluntad, que esa es la que va a regir poquito a poco en nuestras vidas, si nos vamos apartando de la palabra de Dios. Siguiendo, por tanto, con sus consejos, así nos avisa el Señor por medio de las palabras del sabio rey. Y nos dice en el mismo capítulo 4, el cuarto punto, nos habla de identificarnos. Hay que saber identificar. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Versículo 14. Mirad, sabéis que equivocarse es de humanos, ¿verdad? Lo decimos muchas veces para excusarnos nosotros mismos delante de otros. Hemos caído en el error y antes que nadie nos lo diga, nos lo decimos nosotros. Sí, bueno, pero equivocarse es de humanos. Sí, y yo estoy de acuerdo en que es de humanos. Ahora, errar, equivocarse a sabiendas, eso es de necios. He citado el pantano del desaliento. ¿Sabéis de qué estoy hablando? ¿De qué estoy hablando? El pantano del desaliento. Ya lo he citado otras veces. Es una de las primeras obras, de los primeros libros que deberíamos tener en nuestra biblioteca para leerlo no una vez, sino varias veces. El progreso del peregrino, escrito por Juan Bunyan. Bien, pues el pantano del desaliento es uno de los primeros obstáculos con los que se encuentra Cristiano, porque así se llama el protagonista, en su camino, ¿a dónde? A la ciudad celestial. Voy a tomar un párrafo y os lo voy a leer. Es una especie de drama, ¿vale? Donde este cristiano se va a ir encontrando cosas y ahora se encuentra en este obstáculo. Cristiano y Flexible, dos personajes, los nombres van diciendo muchas cosas, ¿verdad? De ellos. Uno es Cristiano y el otro se llama Flexible. Cristiano y Flexible iban agradablemente entretenidos cuando los vi llegar a la orilla de un cenagoso pantano que había en la mitad de la llanura, y descuidados se precipitaron en él, los dos. Los vi revolcarse en su fango, llenándose de inmundicia, y a Cristiano, por su parte, hundiéndose en el cieno, en el fango, a causa de su pesada carga. ¿Dónde nos hemos metido?, exclamó Flexible. No lo sé, respondió Cristiano. Flexible respondió, ¿es esta la dicha que hace poco tú me ponderabas, me hablabas muy bien de ella? Si tan mal lo pasamos al principio de nuestro viaje, ¿qué no podemos esperar antes de concluirlo? Y le dijo Flexible, salga yo bien de esta y podrás gozar tú solo la plena posesión del país tan magnífico del que me hablas. Flexible hizo después un supremo esfuerzo y de 2 o 3 saltos se puso en la orilla que estaba más inmediata a su casa. Se marchó, Flexible se marchó, salió de allí, se marchó, y Cristiano no le volvió a ver más. Por su parte, Cristiano seguía revolcándose en el fango, cayendo, levantándose y volviendo a caer, pero siempre adelantando algo en la dirección contraria a la de su casa, de donde venía, y aproximándose a la de la puerta angosta, la puerta estrecha.
Pero, la pesada carga que llevaba sobre sí le impedía mucho hasta que llegó una persona llamada Auxilio. Auxilio, dirigiéndose a él, a Cristiano, le dijo: desgraciado, ¿cómo has venido a parar aquí? Señor, un hombre llamado Evangelista me señaló esta dirección y me añadió que por esa puerta angosta yo me vería libre de la ira venidera. Seguí su consejo y he venido a donde me ves. Sí, pero ¿por qué no buscaste las piedras colocadas para pasarlo? Ay, era tanto el miedo que de mí se apoderó que sin reparar en nada eché por el camino más corto y caí en este lodazal. Auxilio le dijo: vamos, dame la mano. Cristiano vio los cielos abiertos. Tomó la mano de Auxilio, salió de su mal y ya en terreno firme prosiguió su camino como su libertador le había dicho. Entonces yo me acerqué a Auxilio y le pregunté: ¿por qué, siendo este el camino directo entre la ciudad de destrucción y esa portezuela, no se manda a componer este sitio en bien de los pobres viajeros? Pero Auxilio le preguntó, le contestó: es imposible. Es el lodazal donde afluyen todas las heces e inmundicias que siguen a la convicción de pecado. Por eso se llama el pantano del desaliento. Cuando el pecador se despierta al conocimiento de sus culpas y de su estado de perdición, se levantan en su alma dudas, temores y aprensiones desconsoladoras que se juntan y se estancan en este lugar. Cuando se vuelve atrás, cuando se vuelve al pasado, en el creyente hay una gran depresión, una gran tristeza. En lugar de avanzar, se estanca y termina agradándole el estancamiento. Por eso llega a ser el pantano del desaliento. Abandona, por un tiempo quizás, corto o largo, que no puede recuperar, hasta que pueda llegar en su auxilio aquel que sobrevuela como paloma, aquel que sobrevuela como gallina protectora, evitando que por fin perezcamos en ese pantano. Cuando se abandona el camino que se inicia en Cristo, es fácil volver a la senda de los impíos. Es fácil volver al camino de los malos. Y no es porque esté señalado el camino de una manera visual, no, sino porque nosotros acabamos identificándonos con los malos, con los impíos, con los que no hacen la voluntad de Dios, con los que no conocen a Dios. Terminamos haciendo lo mismo, aunque nosotros lo identifiquemos de otra manera, pero es igual. Y eso no sucede de repente. Casi no nos damos cuenta y poco a poco nos va gustando lo que hacemos, lo que vemos, lo que hablamos y lo que pensamos. Y vamos desdeñando las instrucciones que recibimos y percibiendo, falsamente, ¿cierto? Falsamente percibimos que somos los mismos, que nada hemos cambiado. Pero todo eso desde nuestra conversión, ¿eh? Cuidado. Y nos atrevemos a decirnos a nosotros, no somos tan malos. Y si alguien nos quiere ponderar, tendremos que decirle, no somos tan malos como los demás. Hay cristianos más malos que yo. ¿Quién es malo, según nosotros? ¿Quién es malo? Malo es todo aquel que se propone hacer el mal y lo hace, cuyo corazón está lejos de Dios. Malo es aquel que, conociendo la voluntad de Dios, no la lleva a cabo. Malo es aquel cuya mente no descansa en refinar la maldad y en inventar cualquier cosa que perjudique al prójimo, y de los cuales Salomón dice que no duermen, fijaos bien, no duermen si no han hecho mal,
pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Hombre, nosotros como cristianos deberíamos lamentarnos de no haber hecho el bien a alguno cuando nos acostamos y decimos, Señor, me ha faltado la oportunidad, o si la he tenido no la he querido aprovechar. Pero esta gente no, va al contrario, van contracorriente. No duermen si no han hecho mal a alguien. ¡Cachín la pena! Me ha faltado la oportunidad, pero tenía una gana de hacerle algo a ese tipo de personas. Pierden el sueño si no han hecho caer a alguno, dice. Pues a veces nos confundimos y nos metemos en la senda de esta gente. Nos vamos acercando poquito a poco, y nos identificamos en su andar. Vamos por la misma senda, el mismo camino, y vamos practicando aquellas cosas que vamos viendo, o vamos oyendo, o vamos pensando. Y al final, aunque yo me considere bueno, lo que realmente estoy practicando es lo que están viviendo los impíos, los que no tienen a Dios en su vida. Ahora, también es malo el que sabiendo que debe amar al prójimo como a sí mismo, no lo hace. Estamos acostumbrados a calificar de malos o buenos a aquellos con los que nos comparamos siempre, apareciendo siempre nosotros como mejores que los demás. Pecado no es solo matar, engañar, robar, maltratar, sobornar, extorsionar, violar, fornicar, etcétera, etcétera. No es solo esto. Pecado es también saber hacer lo bueno y no hacerlo, nos dice Santiago. Saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado, dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que por todo eso, cuidado, no entres por la senda, por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Porque ellos saben utilizar la sutileza y la astucia para llevarnos por la vereda aparente de normalidad y bondad, aunque su final sea un camino de llanto y de muerte, dice también Salomón en Proverbios 14. ¿Por qué cayó Cristiano en el lodazal? ¿Por qué cayó Cristiano en el pantano del desaliento? ¿Por qué? Lo hemos leído. Porque tiró por el camino más corto. Tiró por el camino más corto. Nuestra carrera en la vida no es una carrera de sprint, no es una carrera de 100 metros. Bastan con 9 segundos y medio o 10 segundos para terminarla. Es una carrera de obstáculos. De obstáculos difíciles, complicados. Hay muchas pruebas en nuestro caminar, muchos momentos de dificultad. Todos pasaron por ella, Los discípulos, después los llamados apóstoles, todos tuvieron flaquezas. Ellos no eran los únicos. A pesar de que habían estado con Jesús, también flaquearon. Y nosotros flaqueamos. No somos mejores que aquellos. ¿Por qué razón no debemos entrar por la vereda ni por los caminos de los impíos o de los malos? Porque ellos solo viven, aunque oculto a ojos de la mayoría, para producir malignidad, para producir el mal. Solo viven para eso, no idean otra cosa, no piensan en otra cosa. Comen pan de maldad y beben vino de robos. ¿Eso qué quiere decir? Que el alimento, la comida y la bebida habitual de ellos era el mal. Pan de maldad, vino de robos. Hacer daño a otros. Siempre. No hay descanso en el aprendizaje para refinar los métodos. Ese es el objetivo de su vida. Su meta es obtener ganancia a costa de engañar y perjudicar a los incautos que caen en sus redes. Y razón tenía el apóstol Pablo cuando escribiendo a Timoteo les dice, oye, escúchame, aprende bien las cosas. Hay un problema general que es la raíz de todos los males. ¿Cuál?
El dinero. El dinero. ¿No habéis visto que todo lo que ocurre en el mundo finalmente tiene la meta del dinero? ¿Que el final de la cadena es el dinero? ¿Se trate de qué se trate? ¿Es el dinero? Esta mañana, he dejado el móvil ahí, esta mañana leyendo el Diario de Sevilla, decía que habían detenido a una señora en el centro de Nervión, Gran Plaza, sí, por allí, por la zona de Nervión, Campo del Sevilla al lado, los comerciales, Nervión, Nervión. Habían tomado con un niño, con 3 hijos, robando en distintos establecimientos. Uno de 2 años, otro de 5 y otro de 9. Pero los 4 al unísono. Claro, el de 2 años está adquiriendo un conocimiento a velocidad del rayo, donde la madre escondía las cosas debajo del carrito para que nadie pudiera descubrirlo. Y los otros 2 hijos ayudando también a ramblar con cosas que después entregaban a la madre. Fíjate, desde la cuna, la maldad se escenifica, se está escenificando en la vida. ¿Cómo es posible que el amor de una madre para con sus hijos sea enseñarles a ser delincuentes y no llevar a condena? ¿Por qué? Porque saben muy bien que si sustraen cosas con un valor no mayor a 400 euros, no es robo, sino hurto. Técnica. Yo no paro de daros información siempre que me entero de algo, a través de Facebook o a través de otras formas en WhatsApp, sobre los métodos refinados de estafar a la gente, sobre todo a las personas mayores. ¿Cómo consiguen entrar en nuestra mente, en nuestra cabeza? Por timos que no nos imaginábamos. ¿Cuántas veces nos hemos cogido el teléfono y al descolgar hemos dicho sí? ¿Lo normal? ¿Quién nos diría sí? Puede ser otra cosa, pero el sí ese te lo dejan grabado. Y sirven para rellenar cuestionarios en tu nombre y estafarte. Comprar cosas que tú no has pedido. Es curioso. Timos por todas partes. Ya no sabe uno cómo defenderse. Yo sospecho de todo ya. Tengo una paranoia en lo alto. Y que Damaris incluso me pregunta, me dice, ¿respondo a esto? No responda. Mi teléfono está ya preparado para cuando suena una llamada. El teléfono me avisa que es spam y se pone en rojo. A vosotros también os pasa. Es curioso, no lo coja. Prefijos de Kenia, de Tanzania, que yo no conozco a nadie allí, pero ya llaman al teléfono de Vida Abundante y preguntan por personas que saben de su nombre por lo que sea, diciendo que tal persona le debe dinero, intentando estafar a la iglesia para que yo le pueda decir, bueno, no se preocupe que nosotros como somos muy buenos, le vamos a pagar. El último que me llamó decía que alguien de aquí debía 6.000 euros. Claro, yo no me lo creí, pero enseguida llamé a la persona en cuestión y le pregunté si había algo de cierto en esto, por si eran estafas. Estafas continuamente para conseguir los bienes ajenos. Es terrible cómo hay que luchar. Pero cuidado, siendo la raíz de todos los males, nosotros no estamos exentos, ¿eh? Cuidado, ni siquiera los creyentes tenemos garantía de vencer si el dinero no es desplazado a lugares secundarios, que sí que es necesario y que además es, no digo la recompensa, es el fruto de un trabajo.
Es el salario que recibimos, que percibimos, que tienes derecho a usarlo como Dios te dé a entender, o lo mejor posible. Esa es tu responsabilidad. Pero ante ella caemos, los cristianos también, ¿eh? Ante ella caemos. Y es fácil sustraer dinero que no nos corresponde. Entre el creyente y el impío debe existir un enorme contraste de lo que es bueno y de lo que no lo es. Ambos vivimos, aunque en un solo mundo, en realidad son dos mundos diferentes. El creyente debe ser luz en el mundo de tinieblas, donde la injusticia y la mentira tienen la preeminencia y marcan el rumbo de toda decisión y de todo propósito, mientras el impío se deleita en ese mundo en el que la justicia y la verdad son ignoradas continuamente, haciendo caer a los demás. Por eso hay aquí un conflicto. Se dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando el resplandor hasta que es pleno día. Y sin embargo, dice, el camino de los impíos, fijaos qué contraste, es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. ¿Veis qué diferencia? Es una diferencia muy importante. Nuestro caminar se va abriendo en la luz, poco a poco. Cuanto más cerca estamos de Dios, cuanto más amor y celo sentimos por la palabra, más claridad hay en nuestro caminar. Los jóvenes son jóvenes, dice, y conocen poco. ¿Qué herramientas tienen los jóvenes? Pregunta también el sabio, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es lo mismo para todos. Sin embargo, el camino de los impíos va declinando, cada vez hay más tinieblas. Y ya no saben en qué tropiezan. Para ellos es vivir la vida, es una vida normal. Como hay que vivirla, porque si hay alguien que engaña, yo engañaré más que él, no me dejaré engañar. El quinto consejo o orden es separar. Hay que saber separar. Y esto cuesta un poco de trabajo porque podemos caer un poco en desgracia de nuestras amistades, conocidos, familiares, etc. Dice, versículo 24, aparta de ti la boca perversa, fuera, y aleja de ti los labios falsos. Aparta y aleja, aparta y aleja. Desechad es lo contrario de desead. ¿Veis? Desead es acercarme a mí lo bueno. Desechar es expulsar de mí lo malo. Por eso dice, aparta de ti, ¿a quién? Al que tiene la boca perversa. No sabe nada más que hablar de los demás. Mal y pronto, chismorreo, juicio, críticas. ¿Hacen bien? En absoluto. ¿Y qué hago yo escuchando? ¿Qué hago yo escuchando? ¿Por qué pongo oído a eso? Aleja de ti los labios falsos, labios embusteros, labios mentirosos, que solo respiran injusticia. Aléjalos de ti, que te contaminan. Ponte en guardia, no le des crédito. Salomón aconseja no poner oído a todo aquello que es vil, que es sucio, que contiene falsedad, que contiene maldad, que habla mentira, que busca el mal de los demás. Esto lo que hace es ensuciar el testimonio. Salomón también en Proverbios 17 dice, el malhechor escucha los labios perversos, el mentiroso presta atención a la lengua detractora. ¿Es ese nuestro cometido? En absoluto. Hay un ejemplo, yo lo he citado otras veces, pero a mí me ayudó muchísimo en mi vida. Cuando David huía del rey Saúl y lo perseguía como un perro por las montañas, por cualquier sitio para darle caza y matarlo, en una ocasión, bueno, en dos o tres ocasiones, David lo tuvo a raya, lo tenía cerca. Y en un momento determinado, cuando está establecido el campamento del rey, que había parado para descansar, estaba allí su tienda, etcétera, se oyó la voz de David desde un poco lejos y le dice a Saúl, ¿por qué escuchas las palabras de los hombres que dicen,
mira que David procura tu mal. ¿Por qué? Escuchas. Es porque a Salomón le gustaba escuchar el mal acerca de David. Le tenía ganas desde que David le servía en la corte. Cuando acudía con el arpa, con su lira, tocando, hacía que el rey se relajara. Y cuando se quitaba el relás, le venía la mala idea y el deseo de cometer un asesinato e intentaba matar a David hasta que él huyó de palacio. Si yo solamente te he hecho bien, si he estado contigo para consolarte, para ayudarte, te he respetado, a pesar de que yo he sido ungido por el Señor a través de Samuel y me ha dicho que seré rey, no atento contra tu vida. ¿Por qué ahora sí te pones a escuchar los labios de lo que te están diciendo? David, busca tu mal. ¿Por qué ponemos nuestros oídos a las palabras mentirosas, a los falsos juicios, a los falsos testimonios? Eso es andar por el camino de los malos. Es vital desoír las palabras que cautivan la mente y el corazón y te hacen resbalar. Mirad, el cerebro capta más por lo que oye que por lo que ve. Y con razón Dios se hizo palabra, no se hizo espectáculo. La palabra lleva al hombre al conocimiento de Dios. Los milagros y las obras portentosas son ayuda, nada más. Por eso Dios usó la palabra. Es necesario no dejarse cautivar por la palabra aduladora, el peloteo, cuyo camuflaje oculta las verdaderas intenciones. En Proverbios 7 dice Salomón, refiriéndose a la ramera, con sus palabras persuasivas lo atrae, al joven dice, lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros. Labios de lisonja, ¿sabéis qué es, no? Dicen mentira a los oídos de quien quiere escucharlo. Qué bueno eres, qué grande eres, qué sabio eres, qué guapo eres. Labios de lisonja. Con sus palabras persuasivas, dice, lo atrae. Lo seduce con sus labios lisonjeros. Y el otro al instante la sigue y hace una comparación. Como va el buey, ¿a dónde va el buey? Al matadero. El buey va al matadero. Pues él sigue a la ramera hasta que una flecha le traspasa el hígado. Quiere decir que cae. Y cuando cae, ya no hay vuelta atrás. ¿Veis lo falso que significa que son los labios lisonjeros? Pues cuidado, hay que evitarlos porque son labios mentirosos. Utiliza palabras atractivas para llevarte hacia el mal. ¿Cómo te preparas para eso? En un cursillo de una semana lo puedes aprender. No, yo creo que es mejor esto. ¿Verdad que sí? Yo creo que es mejor esto. Busca. Y el que busca encuentra. La palabra de Dios es la brújula perfecta para caminar por senderos desconocidos. Esta. Y por último, instruir. Es decir, volver al principio. Salomón fue instruido por su padre y ahora trata él de instruirnos a nosotros también. ¿Qué podemos hacer los padres? Porque eso es en definitiva el legado que tenemos. Los padres debemos ejercer de padres. Parece obvio, parece una perogrullada, pero es la realidad. Los padres debemos ejercer de padres. No de amigos, de coleguitas, a costa de lo principal. Somos padres en primer lugar, por encima de otras cosas. Hay quien es colega de sus hijos, amiguete de sus hijos, e intenta vestirse y hablar como hablan sus hijos. Y yo me vería ridículo hablándole a mis hijos, y mucho menos a mi nieta,
como hablan los jóvenes hoy en día, usando palabras que yo no entiendo para nada, por tratar de parecerme a ellos. No somos colegas, somos padres, y eso significa llevar a cabo una instrucción que a veces supone disciplina, y la disciplina no gusta. Nadie quiere que se le corrija nada, ni de niño ni de mayor. Aguantamos las correcciones porque no nos queda otra, pero si es posible las rechazamos. Ahora, este ejercicio debe ir acompañado de ejemplo, como citaba Spurgeon, que decía, refiriéndose a Proverbios 22:6, instruye al niño por donde debe ir, pero asegúrate de ir por la misma senda. Eso es. Tú dile a tu hijo, convencido, por dónde debe ir, pero tú con él. No que tú hagas algo distinto a lo que él hace. A mí un día, teniendo 17 o 16 años, 17 años, algo así, yo fumaba en aquel entonces y me senté un día con mi padre, me dijo, vamos a tomar una cervecita, y él con el cigarro en la boca me dice, ¿quiere un cigarro? Y digo, no. Dice, menos mal que ha dicho que no, si no te parto la boca. Pero me lo dijo con el cigarro prendido. ¡Qué ejemplo! ¿Cómo me va a enseñar a mí de esa forma? Yo puedo instruir a mi hijo, pero si ando un camino distinto al suyo, las palabras que yo pueda mostrarle para la instrucción se van a la nada, caen en saco roto. Y algún día sospecho que me dirá, no quise practicar lo que tú me decías, porque tus obras hablaban más fuerte que tus palabras. Salomón llama la atención del aprendiz de sabio para decirle, hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Por qué? Porque son vida para aquellos que las hallan, y es salud para todo tu cuerpo. Si decía el Señor, honra a tu padre y a tu madre para que te vayan bien los años que tengas que vivir, para que te vayan bien en la vida, te preserva de muchas cosas malas. Cuando esos consejos e instrucciones son dados de parte de Dios, como el apóstol Pablo decía en Efesios, instruye al niño en la disciplina del Señor, no en lo que tú crees que es bueno. Reñimos a un niño, por ejemplo, si le da un pelotazo al balón dentro de casa y rompe el jarrón. Pero mientras no rompa el jarrón, podemos dejarle jugar a la pelota. No, eso es egoísmo, porque ha roto el jarrón que a mí me gusta. O porque me está molestando y no me dejas ver el partido de fútbol que quiero. Pero si es por otra cosa, tú puedes hacer todo el ruido que venga hasta que llegue al último piso del bloque. No, eso es instruir conforme a mi egoísmo. Pero instruir conforme a la disciplina del Señor es algo más serio. Roboán no siguió el camino de su padre Salomón, no escuchó sus palabras, pero hay un problema, es que posiblemente vio su ejemplo. Y es que el corazón de Salomón llegó un momento en que se desvió de Dios y se puso en las mujeres. Y su afán era mujeres, 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 mujeres. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Os parece poco? Hacía tratos con todo el mundo. Se casaba con todas las princesas habidas y por haber, por tal de que su reino fuese más grande cada vez. Y hubiese comercio, y hubiese defensa, etcétera, etcétera. Y se desvió su corazón detrás de las mujeres. Roboán no aceptó el consejo
no aceptó la instrucción, ni siquiera de los ancianos que sobrevivieron a su padre, los ancianos del pueblo, y así acabó, con Israel dividido en dos partes, hermanos contra hermanos, luchando por muchos años. Salomón llama la atención del aprendiz de sabio para decirle: hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos, guárdalas. Hermanos, necesitamos tomar conciencia de la realidad, que pensemos y razonemos, que midamos las distancias y hagamos un uso correcto de la sabiduría. Y eso hará que la vereda ofrecida por los impíos se vaya alejando cada vez más de nuestros pensamientos. Como él dice, no desviándote hacia la derecha ni hacia la izquierda, apartando tu pie del mal. Los padres debemos acompañar la razón con el ejemplo. Como he dicho, instruir al tiempo que practicamos. Queridos hermanos, amigos, especial jóvenes, nuestro Padre Celestial, quien nos disciplina como a hijos, no somos colegas de Dios, ¿verdad que no? No somos colegas de Dios. No somos amigotes de Dios. Somos hijos de Dios. Tenedlo presente, por favor. Y eso ha de causarnos temor y respeto. Nuestro Padre es sabio, misericordioso, bondadoso, lleno de amor, pero también es un Padre disciplinado que ama la disciplina y hace lo que tenga que hacer para encauzar nuestros pies, aunque sea a base de palos. Dios ha dispuesto, hoy más que nunca la necesitamos, su palabra. Y si tenemos la palabra arraigada en nuestro corazón, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no marchita. Es decir, aunque llegue a viejo, ¿cuánto me acuerdo de eso? Más de 50 años en el Señor ya, por su misericordia. Y la palabra sigue siendo mi fundamento. Cuando llegue a viejo, dice, no se marchita y todo lo que hace prosperará. Siempre que ande en los propósitos de Dios, porque cuando intento andar en mis propios propósitos, voy de mal en peor. La única forma, tomar la ley del Señor con deleite, meditando en ella día y noche. Los atajos o los caminos cortos nos conducirán siempre al desastre, no lo olvidemos. Así que estas son las razones de Dios, que Él nos bendiga y nos lo haga recordar siempre, siempre. Que a Él sea la gloria. Gracias te damos, Señor, por esta eterna palabra que no caduca, que tu Hijo nos enseñó cómo practicarla, que Él estaba sujeto a ti porque te amaba además. Así que, como tú nos has hecho semejantes a Él, ayúdanos también a imitarlo cada día, Señor. No a decir que somos de Cristo, sino que estamos en Cristo, pase lo que pase. Ayúdanos a hacer su voluntad. Te lo pedimos en su bendito nombre. Amén.